Hermanos, Señor los bendiga. He tenido algunas lunas de no verlos. Como pueden ver, soy golpeado. Y hoy vamos a descubrir quién fue el que me golpeó. Hermanos, ahí esta figura que ven ustedes en pantalla es algo que utilizan en el fútbol. Y las siglas VAR significan Video Assistant Referee, que en español se puede traducir como el asistente de un árbitro de una forma de video. La tecnología ayuda al árbitro a ver lo que él no puede ver, humanamente hablando. Es posible utilicemos esta gráfica al final para dar una breve explicación de lo que estamos tratando el día de hoy. Estamos estudiando la serie titulada La Semana que Cambió el Mundo. Lucas capítulos 19 al 22, esta serie abarca estos capítulos. Hoy nos encontramos en el capítulo 21, versículos del 5 al 19. Hay dos puntos que vamos a ver. Veremos la destrucción del templo y las señales del fin. El pasaje de hoy no está en pantalla, así que por favor vaya a sus Biblias de papel o electrónicas, busque en el libro de Lucas capítulo 21, versículos del 5 al 19. Sé que son rápidos, ya lo han de haber encontrado, por lo tanto le vamos a dar inicio a la palabra de Dios que dice así en el versículo 5, capítulo 21, versículo 5. Y dice: a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo el Señor Jesús: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Luego en los versículos 7 en adelante dice: le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Número 12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Número 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tus bendiciones, Señor. Bendice esta congregación, Señor. Bendice esta palabra, Señor, que ha sido revelada a nosotros esta mañana, Señor. Permítenos, Señor, escudriñarla y pues ver qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Cada uno de nosotros viene con una situación personal, espiritual muy diferente. Así es de que te rogamos, Padre, que seas tú tomando control de este momento, Señor. Úsame, Padre Santo, usa la información que hemos encontrado y podamos aplicarla esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 5 dice: y unos hablaban
de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Los pasajes paralelos que van de acuerdo a esta enseñanza de Lucas están en Marcos y también en Mateo. Si vemos Marcos nos da un poquito más información, nos dice quiénes son los que están hablando. Si se da cuenta, Lucas únicamente y sencillamente dice que habían unos, no sabemos quiénes. Yo como soy un poquito metiche, me gusta tener información, quiero decir. Dice Marcos 13:3, y se sentó en el monte de los olivos. ¿Quién? El Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Ya nos ubica dónde está. Lucas no nos dice exactamente dónde está, pero aquí nos dice, se sentó frente al monte de los olivos. ¿Y quiénes estaban con él? Dice ahí, está Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Ellos son los que están con el Señor Jesús. Ya nos ubica la palabra, los pasajes paralelos. ¿Dónde está el Señor Jesús? Está en el monte de los olivos, tiene varios discípulos con él. Y ellos están impresionados con el templo. Hemos visto en las últimas semanas, hermanos, ¿qué está pasando en el templo? ¿Dónde está el Señor Jesús? ¿En qué día nos ubica la historia? El Señor Jesús está entre martes o miércoles. Recuerde el tema, dice la semana que cambió el mundo. Nosotros estamos en día martes o miércoles. Aquí el Señor está hablando sus últimas palabras a aquellos hombres que estuvieron con Él por muchos años, 3 años aproximadamente. Dios, sabiendo a dónde va, le quedan 3 días antes de ser asesinado, antes de ser crucificado. Y estos hombres que estuvieron con Él, hermanos, que Él los amó, los instruyó, los sigue instruyendo aún en este momento. Vemos entonces que Él está con ellos, ha estado con ellos en el templo. ¿Se recuerdan? Las últimas semanas hemos estado estudiando que tuvo algunos encuentros con los fariseos, los saduceos y otros feos, también los escribas. Vimos también que el Señor Jesús está en el templo, viendo a aquella viuda y a aquellos que entregaban cantidades enormes de dinero. Vimos la parte de la viuda la semana pasada. Hoy podemos observar brevemente a aquellos que daban dinero. Este templo de Herodes, hermanos, era considerado una maravilla en aquel entonces, por la estructura. Dice la historia que era un templo enorme, hermanos, grandísimo. Piedras enormes que pesaban hasta 415 toneladas aproximadamente, o sea que eran piedras enormes. Piedras que medían hasta 13 metros de largo, 3 metros de alto y una profundidad de aproximadamente 415 toneladas. Habían otras piedras de otros tamaños. El punto es que era un edificio grande. Y dice la historia que les llevó aproximadamente 46 años construirla. Imagínense la cantidad de dinero que gastaron. Ese rey tenía un impuesto que era especialmente para mantener el templo, imagínense. Había que mantener ese templo porque ese templo tenía, le voy a llamar yo, chapeado en oro. Lo que quiere decir es que habían paredes probablemente que tenían oro y otros metales. Y la gente todavía así traía sus ofrendas a ese templo. Imagínense cuando Jesús les dijo que ese templo iba a ser destruido, hermanos. Porque este tenía algo muy importante para los judíos. Era su todo. Ya lo estaban idolatrando, el templo mismo. Mire lo que dijeron los apóstoles. Mira, Señor, qué piedras tan bonitas. Dice la historia que cuando se miraba ese templo desde lejos no lo podían ver porque en el reflejo del mármol era casi imposible verlo. Así de impresionante era ese templo. Y ese templo, el Señor dice, va a ser destruido hasta la última piedra. Usted y yo como humanos no nos podemos imaginar cómo es de que ese templo se va a destruir. Basado en las dimensiones que vemos, piedras pesadas que le llevó dineral, porque ha costado bastante dinero. Por este templo era de un símbolo muy importante para el pueblo de Dios. El templo era considerado como la morada de Dios en la tierra, especialmente en el lugar santísimo. Era el único lugar autorizado por la ley de Moisés para ofrecer sacrificio a Dios. Era una identidad nacional y espiritual para los judíos. Por lo tanto, hermanos, pensar cuando Jesús dijo,
destruyan este templo y en 3 días lo reconstruía, para la gente no tenía sentido, era una blasfemia. Pero Dios, el Señor Jesús, está hablando de su cuerpo. Porque ya no iba a haber necesidad. Los judíos esperaban al Mesías que viniera a ese templo. El mismo Mesías estaba ahí con ellos. Y ya no iba a haber necesidad de ese templo. Porque el Señor, Dios, viviría en tu corazón y en el mío, si es que hemos aceptado al Señor Jesús, ¿no es cierto? Hermanos, no cabe en una cabeza humana que el templo fuera a ser destruido. ¿Cómo es que el templo se destruyó entonces, hermano? Recuerde que el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. Usted humanamente piense cómo sucedería esto. La historia nos cuenta un poco. Y dice que ya en el año 66 después de Cristo, hay una rebelión judía contra Roma. Se levantaron los judíos y tomaron el templo y no querían salir de ahí. Dice que les duró varios tiempos. Estuvieron ahí resistiendo a los romanos. Pero dice que el general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, dirigió el asedio, o sea, los cercaron. Lo que esto quiere decir es que los encerraron y no podían salir, ni entrar ni salir. Por lo tanto, la gente tenía que comer. Se enfermaron, etcétera. Algunos murieron. Pero dice que más tarde, la historia cuenta, según el historiador judío romano Flavio Josefo, un soldado romano lanzó una antorcha dentro del santuario, o sea, el lugar santo, lo que inició el incendio. Devastador. Así es como empieza, entonces empieza a dar entonces sentido a lo que el Señor dijo, que no quedaría piedra sobre piedra. Ahora les explico. Cuando hay fuego, las piedras, científicamente probado, cuando empieza el calor, la piedra se empieza ¿a qué? A craquear. ¿Cómo se dice? A grietar. Se empieza a grietar la piedra en sí. Ahora imagínense los metales preciosos, el oro, la plata y todo lo que había ahí. ¿Se empezó a qué? A derretir. Por lo tanto, todo el oro ese empezó a meterse entre las piedras. ¿Y qué cree que hicieron entonces? Pues empezaron a romper, a bajar las piedras. Dijo el Señor que no quedaría piedra sobre piedra. El punto importante aquí es cuando Dios dice algo, se va a cumplir, hermanos. Si Dios dijo que no quedaría piedra sobre piedra, no quedó piedra sobre piedra. El oro, tuvieron que bajar todas las piedras, romperlas y sacar todo el material precioso. La famosa, el muro de qué, de los lamentos, esa no era parte del templo. Era solo los ingenieros como yo. Es un muro de retención nada más. Estaba reteniendo probablemente la colina para que no se viniera sobre el templo. O sea, eso no estaba incluido en el paquete de destrucción, pero todavía está esa pared ahí. Para terminar este punto, en Guatemala hay una basílica que se llama la Basílica de Esquipulas. Hay países que colindan a Guatemala, Salvador, Honduras. En esa basílica muy hermosa, por cierto, yo la visité cuando era niño, ahorita les cuento una pequeña historia. En esa basílica está un Cristo negro, la madera es negra. En esa basílica vienen también personas de México, Canadá y otros países del mundo, muy conocida. Si hay chapines acá no me dejarán mentir. A esa basílica la gente entraba, o entra, no sé todavía, yo fui de ahí de niño, entraban hincados, haciendo penitencias para que Dios, el Cristo negro de Esquipulas, les hiciera un milagro. Y la gente, igual que los judíos, caminaban hacia esos templos, hermanos. Quizás en sus pueblos, ciudades hay algo parecido, no lo sé. Pero el punto de aquí es que esto no ha cambiado, hermanos. Lo mismo que hacían los judíos acá, en muchos pueblos en todo el mundo lo seguimos haciendo. Yendo a aquel templo pensando que ahí está Dios. Y ahí no está Dios. Mi hermana, siendo adolescente, la más pequeña, pienso que tuvo algunas discusiones con mi mamá. Se pelearon, como es todo
normal entre adolescentes y madres y padres quizás. Ella decidió irse de la casa, mi hermana, adolescente. Y me recuerdo obviamente como madre, ella lloraba bastante por mi hermana. Al final de la historia, mi hermana regresa y mi mamá en agradecimiento decide llevarnos aquí a este templo, a darle gracias a Dios. No me recuerdo si entró en cada, no creo que lo haya hecho, si no me había recordado. Pero me recuerdo que fuimos a ese templo a darle gracias a Dios por el regreso de mi hermana. Ahora ese niño que ve con sombrerito, no soy yo. Pero es un indicio o algo que muestra que usted estuvo en ese lugar. Cuando usted llegaba a su pueblo, de regreso a su pueblo, a la ciudad de donde había ido, y regresaba con ese sombrerito, le decían, oh, fuiste a Esquipulas, por ese sombrerito de Esquipulas. Más adelante esto se convirtió en una especie de broma o chiste, porque ve que tiene un montón de cositas. Así le decían a las personas que eran piquis o llenas de cositas. Claro, hay otra expresión más fuerte que le podemos dar. Pero si usted visita Guatemala, le dice, ay, parece sombrerito de Esquipulas, ya sabe a qué se refiere. Es lleno de cosas, pues. Ay, que eso no, que esto no, que aquí, que allá. A eso se refiere. Los tiempos no han cambiado, hermanos. Seguimos idolatrando ídolos. Sigamos adelante. En el versículo 7 y el 8 dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. El Señor sigue advirtiendo que no sigamos a las personas, especialmente a aquellos que se dicen ser los Mesías. Ahí en pantalla usted tiene algunos nombres solo para que se dé cuenta que esto se ha cumplido también. Han venido falsos profetas aún llamándose Mesías. Está Simón Bar Kokhba, ya mencionado antes, declarado Mesías por el rabino Akiva. Su revuelto contra Roma terminó en desastre. Después de su derrota se volvió un símbolo de Mesías falso. Montano también en el siglo II fundó el montanismo, afirmando hablar como portavoz directo del Espíritu Santo. Los seguidores creían que él y sus profecías eran la nueva revelación. Anna Lee fue la fundadora de los Shakers aquí en los Estados Unidos y afirmó ser la encarnación femenina de Cristo. Charles Manson, ya están aquí en los Estados Unidos. Estas personas también tenían sus sectas. No afirmó ser Cristo directamente, pero se presentó como un Mesías apocalíptico. Sus seguidores cometieron asesinatos en nombre de su revolución espiritual. David Koresh, también muy famoso aquí en los Estados Unidos, en Waco, Texas creo que fue el asunto, un líder de los davidianos, afirmó ser el cordero del Apocalipsis y murió con sus seguidores en un asedio del FBI. Por último, la lista es exhaustiva, aquí solo estoy mencionando unos nombres, hermanos. Tenemos al fundador, a José Luis de Jesús Miranda, fue el fundador de Creciendo en Gracia. Afirmó ser primero Jesús encarnado y luego el anticristo, según él en sentido positivo. Tenía seguidores en Latinoamérica. Hermanos, esto sigue pasando. El punto que queremos ver aquí es que el Señor dijo que vendrían y ya vinieron, hermanos, y no va a parar de venir. Seguimos. Dice, versículo 9, y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis. Enfaticemos en la palabra, no os alarméis. Porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero ponga atención, el fin no será inmediato. O sea que nosotros vamos a ver, escuchar cosas horrendas y tremendas, guerras por todo el mundo. Hay pantalla, no sé si logra ver, pero traté de capturar todas las guerras que han existido, algunas de las mayores, ¿no? Las guerras entre los romanos y los persas, las cruzadas, las guerras
de los 100 años, estaba las guerras napoleónicas. Hermanos, la historia nos cuenta de todo esto. El Señor dijo, todo esto va a suceder. Pero ¿qué dice ahí? La palabra importante es, no se alarmen, no se preocupen, todo esto es necesario que suceda. ¿Y saben qué? Aunque tan horribles que son este tipo de guerras, dice la palabra de Dios, que no, es el fin, hermanos. O sea, que usted vea de que ahora Rusia con Estados Unidos, que ahora con China, dice el Señor que esto todavía no es el fin, hermanos. Son tribulaciones. Y esto que estamos viendo es únicamente el inicio de dolores, hermanos. Las semanas que vienen los hermanos les van a dar más información, ya más seria, con respecto a los últimos días. Esta es solo una entrada nada más de lo que está por suceder. O sea, lo que usted y yo estamos viviendo hoy, esas guerras que vemos, guerras actuales que han habido entre China, Estados Unidos se ha involucrado en peleas también, Israel ha estado en varias guerras. Ahora Estados Unidos se mete con los narcotraficantes, también otra guerra ya declarada a los narcotraficantes. O sea que en términos generales esto va a suceder y va a seguir sucediendo, hermanos. Y la palabra clave aquí es, no nos alarmemos, es normal. Más adelante vamos a ver que viene una invitación para ti y para mí. ¿Qué es lo que debemos de hacer con esta información entonces? Y dice el Señor, entonces les dijo, se levantarán nación contra nación. Esta frase era muy profética. Los discípulos entendían lo que eso significaba. Y dice, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrán grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Otra vez más, hermanos, esto sigue sucediendo. Yo tengo una aplicación que me dice en qué parte del mundo, a qué momento hubo un terremoto, un sismo, y usted lo puede decir, quiero que me indique únicamente los grandes, los de 7 para arriba, para asustarme o por lo menos pensar en algo, ¿no? Porque cada movimiento, plin y plin, no, dije, tiene que haber algo. Entonces ya, mándeme los buenos, los fuertes. Y ya sabe uno en qué país y a qué hora. Ya mi hermana ahí, ¿te enteraste del terremoto? Sí, hace rato. Ya. Entonces, vemos que todo esto es normal, dice el Señor. Y sabe qué, hermano, lo más triste de todo esto, que cada una de estas guerras o epidemias que pasan, hay miles de millones de muertos. ¿Qué es lo que eso te está diciendo a ti, hermanos? Hay miles de millones de muertos y de entre ellos, un número más temeroso, lo voy a decir ahorita, se me va a olvidar. Estoy investigando, dice que hoy día únicamente 1 de cada 10 personas es cristiano evangélico. Hace 50 años éramos 5 o 6, 50 años. Eso sí que te dé temor. De decir que el cristianismo pareciera que va a desaparecer. No va a desaparecer, es que el Señor ya viene, hermanos. ¿Se da cuenta de esos números? 1 de cada 10. Si usted está en un grupo de 10, usted probablemente sea el único que sea creyente. Han habido epidemias en Japón, 1 millón de muertos. En México hubieron varias que mató casi a toda una población. En México hubo una epidemia en un lugar que se llama Cocolitzil, algo así, que mató aproximadamente de 5 a 15 millones de la población. Han habido epidemias en Rusia, la gripe española de 40 a 100 millones de muertos, hambrunas. ¿Qué tal el COVID? Nos dejó como con 7 millones de muertos. Lo que el Señor le dijo a los discípulos hace más de 2000 años, hermanos, nosotros lo hemos venido experimentando, viendo, y cada día se pone peor. Eso es lo que el Señor dijo. No se asusten, esto tiene que suceder antes del fin. ¿Se da cuenta lo que estamos viendo, hermanos? Lo que para nosotros es terrorífico. Es grande, las guerras, las devastaciones, incendios, terremotos, ciclones y otro montón de cosas que han estado pasando, hermanos. Que la media ya nos acostumbró, la televisión y todos ya nos acostumbró a que hubo un terremoto. ¿Cuántos se murieron? Solo 1000. Hábleme de 5000 o 10,000 para arriba. Hermanos, ya estamos tan acostumbrados a ver muertos, pero no nos acostumbremos a pensar que, o no tomemos una actitud de, ¿qué me importa?
¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está el Espíritu Santo en ti que has creído, hermano? Porque mucha gente se está muriendo, se está yendo al infierno. ¿Dónde estás tú o yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es lo que yo estoy compartiendo con la gente? Dice el Señor, antes de todas estas cosas os echarán mano. Ok, aquí el Señor dice, todo esto va a pasar. Pero antes de todo esto, a ustedes, a los discípulos, les dice, esto va a pasar para ustedes. Os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para testificar, para dar testimonio. Estamos poniendo atención, hermanos. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo debéis responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Un ejemplo claro, Pablo. A ti también el Señor probablemente te dará palabra o te ha dado en situaciones difíciles. Dice, porque yo os daré palabra, versículo 16, mas seréis entregados, ponga atención, mas seréis, o quiero enfatizar, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. En esta cultura que nosotros vivimos, si observamos hoy, nos damos cuenta de cada vez como cristianos se está poniendo un poquito más difícil. Vemos en la televisión muchas cosas que están pasando y todo apunta el cristiano. El cristiano es el que se opone a esto y a lo otro. Sin meterme en asuntos políticos, es una realidad que no podemos detener, hermanos. Esto está sucediendo y va a seguir sucediendo. Probablemente tenemos un pequeño receso en este tiempo, pero va a regresar y va a regresar más fuerte. ¿Estás tú dispuesto a dar la vida por Cristo? Esa es la palabra clave aquí. Porque serás retado. Esto viene en camino, dice el Señor, para ustedes. Pero aprovechen ocasiones cuando les sean dadas para predicar el Evangelio. Vemos que principalmente los discípulos de Jesús fueron muertos, hermanos. La historia nos dice cómo murieron. Pedro fue crucificado de cabeza, Andrés crucificado, Santiago también fue decapitado, Juan fue el único que murió de muerte natural en Éfeso. Felipe fue colgado boca abajo, Bartolomé fue desollado vivo y luego decapitado. Y así otros de los discípulos de Jesús. Ahí en pantalla puede capturar, no logra ver. Pero ahí está Pablo, después de haber sido martirizado, fue decapitado. Hermanos, dice el Señor, no teman, porque aún algunos de vosotros van a ser asesinados. El Señor aquí también en la palabra que acabamos de leer, les dice, les recuerdo que aún sus padres, su madre, sus hermanos, para los discípulos eso era algo fuerte, hermano. Porque en la cultura de aquel entonces el núcleo familiar era tremendo, no había nada que los pudiera romper. El Señor Jesús les está diciendo, lo imposible, lo que ustedes creen que no va a pasar, va a pasar. Ese templo que costó 46 años hacerlo y costó un dineral y tenía de todo, no va a quedar parado. Sus familias que ustedes creen hoy día que los aman, los van a entregar. El Señor está hablando de algo poderoso, que las cosas no van a ser igual, hermanos. A ti que estás aquí en un lugar cómodo, con aire acondicionado, esto va a cambiar, hermanos. ¿Estás listo para pelear la buena batalla? Nerón fue un emperador romano, hermanos. Ese hombre le echaba brea a los cristianos. Y en sus circos públicos él abría los jardines y tendía a los cristianos ahí en estacas y les prendía fuego. Eran antorchas humanas, hermanos. Muchos de los cristianos fueron lanzados a las fieras, vemos también. Esto es lo que el Señor está hablando acá.
Algunos de ustedes los van a matar. Eso no quiere decir que todos, pero muchos de ellos en aquel tiempo era una persecución grandísima. Dice la palabra de Dios, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La palabra paciencia aquí es la palabra que se refiere a un fuerte resistencia. El Señor dice, sé paciente, pero la palabra realmente significa activo. Presenta el Evangelio, hermanos. Aunque te maten, dice el Señor. Te van a matar, puede ser que te maten. No quiero que salga de aquí y ya no regrese la otra semana, no, por favor. Pero sí quiero que que ponga atención, que esto es lo que viene. Si usted es un cristianito nomás de domingo y viene, qué alegre. Hermano, no estás listo entonces. El Señor dice, prepárense, esto viene. Recuérdense que son los últimos días del Señor Jesús hablando con sus discípulos. Ahora nos está hablando a nosotros directamente. Prepárense. Que lo que viene en camino, lo que están viendo, guerras, pestes, etcétera, que no los asuste. Estén listos. Dijo el Señor Jesús en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esos apóstoles están vivos, hermanos. No importa si les cortaron la cabeza, los despedazaron, les quitaron el pellejo, están vivos, dice la palabra de Dios. Segunda Timoteo 4:7-8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí los apóstoles le están diciendo, Señor, cuéntanos cuándo vienes de regreso. Y el Señor dice, todavía, espérense, en los próximos capítulos vamos a ver. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿De tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos, todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas cosas somos más que vencedores, hermanos, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Usted y yo, si ha creído en el Señor Jesús, estamos aquí, hermanos. Cristo nos tiene protegidos, pero dice la palabra de Dios que aún Dios está protegiéndote en Cristo. ¿Entiendes, hermanos? No temas. Yo estoy enojado. Tengo dos llamados. Uno para ti, hermano, en Cristo. Les leí las estadísticas. 1 de cada 10 es creyente. Quiere decir que 9 probablemente se vayan al infierno, se estén yendo al infierno. Un llamado para ti, hermano. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué estás haciendo? Es Dios el que te está hablando, yo no. Él dice, tú, ve y predica a tu hermano, a tu pariente, a tu amigo, etc. Ve y hazlo. Ya para terminar, hermanos, vamos a descubrir entonces quién me golpeó. Se lo dije al principio, el VAR es el Video Assistant Referee. Hay varias jugadas que esta tecnología le ayuda al referee. El referee es el juez en un partido de fútbol. Él tomará decisiones. Únicamente vamos a ver hoy una de las reglas que hay para tomar estas decisiones. Es cuando hay una pena máxima. Lo que quiere decir que algo pasó en el área que el referee probablemente no pudo ver. Porque hay jugadores mañosos que te golpean sin que el referee vea. Por eso es que se inventó esta
esta tecnología para ver lo que el ser humano, el ojo humano no puede ver. Y ahí va el referee. Si se da cuenta o ha visto, a la orilla del campo hay un monitor. Ya le llaman al referee, hey, vimos algo en el área, quiero que lo veas. Pum, ya va el referee. Va a ver y le pasan el video una y otra vez para que él tome la decisión. El referee tomará la decisión en esta jugada nada más del penal y va a tomar la decisión o fue penal o no lo fue. Y el referee generalmente va a hacer esta señal. Dice, fui a ver la televisión, fui a observar el video y mi decisión es para tomar una o dos. Y va a decir, aquí no hubo nada. No lo faulearon. Edwin se tiró. No hay nada. En la otra opción que él va a tomar, va a decir el referee, yo fui a ver la jugada. Y vi que tú, Benavente, ibas entrando en el área y vi que Rigo venía a toda velocidad. Y vi que Rigo venía a toda velocidad. Tú le hiciste un quiebre de cintura, lo quitaste y Rigo no sabía qué hacer más que se tira pensando que iba a llegar al balón y te pega en el pie. Por lo tanto, pena máxima y Rigo fuera. Eso es lo que un juez hace en un partido de fútbol, hermanos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando el día de hoy? Tenemos al mismo juez, el mismo cuadro. El juez cambia acá, ya no es un referee, es Dios. Las reglas cambian. Ahora son reglas establecidas por Dios. Y este es el final de tu vida. ¿Qué es lo que has hecho con tu vida, hermano? Tú has escuchado la palabra una y otra vez. ¿Qué has hecho con ella? Si tú aceptaste al Señor Jesús, vas por buen camino. Pero si no lo aceptaste, no te va a ir muy bien. Y lo que va a hacer Dios es va a ver tu corazón. Va a observar si Cristo está en tu corazón, porque todos pasaremos por esta etapa. Cuando tú mueres, tú vas a estar en la presencia de Dios. O tienes a Cristo o no lo tienes. Y esa decisión va a ser tomada espiritualmente hablando también. ¿Tú tienes a Cristo en tu corazón? ¿Está tu nombre en el libro de la vida? ¿Fuiste sellado con el Espíritu Santo? Entonces tienes vida eterna. No vas al infierno. No vas al infierno. Viene el otro. Vamos a ver tu corazón. No hay cambio en ese corazón, está vacío. No hay nada. Por lo tanto, amén. Eres penalizado. Eres penalizado, hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios, Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Le dijo Jesús, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa decisión será tomada al final de cada vida de nosotros, hermanos. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Yo no sé si hay alguien aquí que haya escuchado, que el mensaje le haya llegado, pero como un ministro de Dios, un enviado de Dios, quiero hacerle una invitación. O quizás alguien va a ver este mensaje más adelante, no lo sé. Jesús te está llamando, amigo, hermano. Si tú has estado aquí por tiempo, pero no has aceptado al Señor como tu Señor y Salvador, hoy es el día. ¿Hay alguien aquí, hermanos, o amigos que nos visitan? ¿Hay alguien que pueda decir, yo quiero aceptar al Señor Jesús como mi Señor y Salvador? ¿Hay alguien que quiera levantar la mano? Que quiera decir, yo quiero aceptar al Señor como mi Salvador.
De lo contrario, si no hay nadie, voy a asumir que todos son creyentes, aunque no puedo asumir nada, porque solo Dios conoce tu corazón. Así es de que si tú realmente no has aceptado al Señor Jesús, te da pena esta mañana, allá cuando llegues a casa y te recuerdes de lo que hemos estudiado esta mañana, tú puedes hacer una oración. Puedes pedirle al Señor Jesús. En primer lugar, reconoce tus pecados que no han sido perdonados. Reconoce que eres un pecador o una pecadora y que has aceptado en ese momento a Cristo como tu Señor y Salvador. Y puedes decir algo tan sencillo como: Señor, yo te entrego mi vida. Quiero que guíes mis pasos. Quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Quiero que cuando llegue aquel momento tú me encuentres limpio, tú encuentres a Cristo en mi corazón para que yo pueda pasar una vida eterna contigo, Señor, y no una vida eterna alejada de ti. Así es de que la palabra de Dios ha sido predicada esta mañana, hermanos. Esperamos que el Señor les bendiga y les siga usando grandemente. Que el Señor les bendiga. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito